entonces con este Congreso Nacional, primer Congreso Nacional de Ciencias y Tecnologías para el Desarrollo del Perú, organizado por el CONCITEC junto con los institutos públicos de investigación, que están aquí presentes a través de sus expositores, sus representantes también. Importante esta presencia, dado que eso significa el compromiso que existe para poder trabajar de manera conjunta de aquí en adelante. Y este no va a ser el primer congreso que se va a realizar, sino vamos a tratar de organizar este tipo de encuentros anualmente. Bueno, para continuar con el tema de las exposiciones, los dejo con el doctor Wilson Alfredo Suárez, quien nos va a apoyar precisamente como la moderación. Doctor. Ya. Listo, gracias. Vamos a continuar con las ponencias del día de hoy. A continuación nos toca como ponente, me toca de la casa, del CENAMI, Karin Quevedo, por favor, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Ella nos va a exponer sobre la exploración de factores agroclimáticos determinantes en la productividad del cultivo de café, específicamente la variedad arábica, en el departamento de San Martín, usando técnicas de Machine Learning y análisis multivariado. ¿Prefieres? 15 minutos, mírame acá, yo te digo mi presentación. Te voy a poner la ponencia. ¿Esa es tu ponencia? No. Sí, está bien. Ya, te lo voy a poner acá. Ay, aquí, ¿dónde estás? ¿Estamos hablando aquí? Aquí mismo. Listo, puedes manejar aquí, puedes hablar por acá o por acá, como gustes. Ah, perfecto. Bien, bueno, casi ya a mediodía. Muchas gracias. Quiero iniciar mi presentación agradeciendo por la invitación que se me ha realizado a este primer Congreso de Ciencia y Tecnología. Mi ponencia está referente a un trabajo de investigación realizado en el departamento de San Martín. Esto producto también del apoyo que se tuvo de un proyecto, del proyecto Enandes, en las cuales pudimos hacer bastante trabajo de campo y elaboración también de algunas programaciones de algunos índices agroclimáticos y que los cuales han sido aprovechados para poder hacer este análisis de qué tanto el clima, o tratar de entender qué tanto el clima estaría afectando al cultivo de café. Así que voy a iniciar mi presentación con una breve introducción. Sabemos que el cultivo de café es un cultivo bastante importante a nivel económico, pero no solo eso, sino también que es una fuente de ingreso para muchos agricultores que son pequeños agricultores en América Latina. En nuestro país estamos produciendo alrededor de 200 a 250 millones de toneladas y nos ha convertido también en un segundo exportador, pero en este caso más enfocado a la agricultura orgánica, ¿no? El cultivo, si bien se distribuye en 210 distritos en nuestro país, en San Martín es uno de los principales productores, está ocupando alrededor de 230.000 hectáreas y tiene alrededor de un promedio de 1.000 toneladas por hectárea, lo cual es bastante bajo en relación a lo que pudiera estar produciendo el cultivo. Las variaciones de temperatura y precipitación son los principales factores limitantes. Sin embargo, también hay otras acciones, que son ya principalmente manejo de campo, pero también que suelen ser iniciados por condiciones climáticas, como es la proliferación de algunas plagas, principalmente la roya y la broca. Ahora, en cuanto a los escenarios climáticos, se está proyectando para el 2050 unos cambios en temperatura y en algunos casos menos lluvia, pero en algunos casos también algo más de lluvia, pudiendo afectar las etapas críticas del cultivo. Entonces, este estudio buscó lo que era identificar justamente estos factores agroclimáticos que ejercen la mayor influencia en el rendimiento del cultivo, ¿no?, en el departamento de San Martín, con el propósito de orientar estudios de zonificación y de impactos de cambio climático. Entonces, para iniciar, primero se hizo una identificación de las zonas productoras de café. Para esto hicimos uso de los mapas elaborados por la ZE del departamento, en donde que se elaboró en 2016, dicho sea de paso está siendo actualizado en estos años.
últimos años. Y si bien ven a la izquierda, en verde, se han identificado las zonas donde se encuentra una mayor incidencia del cultivo, lo que no quita que haya otras zonas productoras también del departamento. Sin embargo, como queríamos hacer este análisis de influencia, de correlaciones entre los rendimientos y estos factores climáticos, nos centramos en estas zonas, ¿no? Y a la derecha pueden ver el rendimiento más o menos promedio, y como pueden ver, las zonas azules están los valores un poco más bajos, y las zonas naranjas y amarillas, las zonas un poquito más de mayor producción. Para esto hicimos uso de los datos climáticos. Como sabrán, Cenami ha elaborado ya hace varios años una data grillada, rasterizada de condiciones climáticas. El más conocido es el pisco en relación a la precipitación. Sin embargo, también hay otros dos productos elaborados que están referidos a la temperatura y a la evapotranspiración. La resolución espacial es de 10 kilómetros, todavía es limitante para el estudio, sin embargo es la información disponible en la actualidad y es con lo cual hemos podido trabajar. En cuanto al cultivo, los datos se han obtenido de Minagri, del CIEA, para el periodo 2002 al 2020, y los cultivares se han centrado principalmente entre los 900 y 1200 metros, que es alrededor de la parte media, es en donde se ha identificado principalmente la ZE, las zonas de mayor producción, ¿no? Y luego, para poder hacer este análisis de correlación, por así decirlo, se ha tenido que identificar los meses de mayor presencia de fases fenológicas. Como entenderá, el cultivo de café es un cultivo que presenta diferentes fases, ¿no?, de crecimiento en un mismo periodo. Podría estar encontrándose las fases desde la floración hasta la maduración en el cultivo. Sin embargo, lo que se ha tratado acá de reflejar, y en apoyo también que nos ha dado también SENASA en la región y algunos técnicos y productores de cultivo de café, se ha podido identificar los meses en donde se presenta la mayor proliferación a nivel espacial de estas etapas o estos desarrollos fisiológicos. Y es así que se pudo desarrollar un calendario, se puede decir agrícola, desde las primeras fases previas a la floración, que el estaquillado, apertura de flores, luego tenemos todo el crecimiento del fruto, la fase de maduración, el de reposo y dormancia. Y es así de que para poder analizar, si bien hay metodologías que lo analizan mes a mes, nosotros preferimos hacer una distribución de etapas fisiológicas, no tanto de fases. Se hizo en base a una metodología también propuesta años antes, en 2015 por García, y en donde se determinaron 4 etapas fisiológicas, como eran 2 meses previos a la floración, 3 meses previos a la fructificación, 4 meses antes de la cosecha y 2 meses antes del término de la cosecha, que es más o menos los meses que se muestran en el cuadrito, ¿no?, de julio a agosto, septiembre a noviembre, diciembre a marzo y de abril a junio. Luego, posteriormente, entramos a la fase de identificación de índices aeroclimáticos, incluso bioclimáticos, ¿no? Bibliografía, se hizo una recopilación de aquellos que estaban más orientados y estudiados para el cultivo de café, pero adicionalmente en la zona queríamos saber qué tanto los eventos extremos estarían también presentes, ¿no? Se sabe que el cultivo de café tiene una temperatura, se puede decir, no exactamente óptima, pero a partir del cual es aceptada, ¿no?, las condiciones de temperatura, por ejemplo, que es de 10 a los 30 grados centígrados, aunque son los extremos. Entonces se trató de ver qué tanto estos eventos se podrían presentar. Obviamente, por ser la zona de San Martín, la temperatura es de 10 grados centígrados, casi, o sea, no se presenta, pero sí hay valores de temperatura superiores a los 30 grados centígrados. Entonces se escogió como un umbral justamente estos 30 grados y a la vez se hizo un histograma de los eventos diarios de precipitación para ver qué tanto se presentaban estos eventos extremos en relación al número o la cantidad de milímetros, ¿no?, que pudiera presentarse en un día. Entonces se halló que más o menos las precipitaciones de 20 milímetros, ¿no?, que estaba encontrándose más o menos en un percentil de 90, eran los que estaban más o menos influenciando, ¿no?, que podrían influenciar en el cultivo. Entonces se tomó el número de días en los cuales se presentaba la precipitación mayor a 20 milímetros,
Número de días, precipitación menor a 1 milímetro, debido a que al ser datos rasterizados no encontramos datos de 0 milímetros en los datos rasterizados, hay un grado de error. Entonces, los días sin lluvia son considerados aquellos que están por debajo de 1 milímetro y las temperaturas máximas, obviamente, mayor a 30, que sí se registran en la zona. Obviamente, tuvo un proceso también de limpieza de los outliers, de los datos climáticos, en relación a percentiles de 1 y 99. Estos son los índices obtenidos a nivel anual. Por ejemplo, hemos incluido el índice heliotérmico de Hessling, que es un índice que está basado en temperaturas y radiación. Luego hemos agregado diversas fuentes bibliográficas, nos hablan que el NDVI está muy relacionado a los rendimientos, pese a que obviamente hay un tema de dosel, o saben que el cultivo de café se siembra bajo sombra. Sin embargo, el NDVI es una muestra, de algún modo, la vigorosidad y las condiciones de humedad y buen crecimiento del cultivo, que también se ha incluido entonces en este análisis. La ampliación térmica, ¿no? La diferencia entre máxima y mínima, el índice de humedad relacionado con la precipitación y la evapotranspiración, y también la evapotranspiración referencial, obviamente, en acumulados, el tiempo térmico y los valores que les mencionaba de temperatura máxima 30, la precipitación total acumulada y la precipitación, el número de días de precipitación menor a 1 y mayor a 20. Entonces, es una muestra de las salidas anuales que hemos obtenido. Esta es un poco la secuencia metodológica. Partíamos de los datos climáticos PISCO, el NDVI, que eran datos obviamente grillados. Con esto se generó, en base a programación R, los índices agroclimáticos, pero se utilizó, obviamente, para poder hacer este análisis con rendimiento, se utilizaron los límites distritales y de cultivos, justamente para hacer este recorte de áreas. Luego se hizo estos promedios de estas áreas por distrito, ¿no? Y con los cuales se relacionó con los datos de fenología por etapas de desarrollo de cultivo. Entonces, prácticamente, de la cantidad de índices que tuvimos, se multiplicó por 4, ¿no? Luego, para poder hacer el análisis, se hizo una estandarización de las variables y con esto se hizo un análisis ya con los datos de rendimiento. Ahora, para poder, o algo que nos decían mucho en campo, que habían condiciones diferentes también en clima en ciertas zonas. Entonces, hicimos un análisis de conglomerados para ver si había diferencias climáticas y que pudieran estar afectando de manera indistinta en cada zona, ¿no? Hubo una selección de variables por un método que les voy a explicar, que es el método Lazo, el modelado mismo y una validación. En este caso no fue cruzada, fue de out of back, que es una validación propia que tiene el Random Forest, que es el método utilizado. Y luego ya podíamos tener modelos de predicción, o en todo caso, ya en este caso, la selección de las variables óptimas, ¿no? Ahora, como se trata todo esto a nivel estadístico, todo este tipo de análisis, previo a poder continuar, el primer paso es poder hacer una matriz de correlación, ¿no? Tenía que depurarse aquellos índices en los cuales tuviera una correlación menor a 0.7, porque aquellos que estuvieran superior, se podía decir que prácticamente la misma información que estaba reflejando un índice estaría mostrándose en el otro. Entonces tenía que ser eliminado uno y nos quedábamos con aquel que tuviera una ligera mejor correlación con el dato de rendimiento. Es así, nos quedamos con esta cantidad de índices ya depurados y posteriormente, como les explicaba, se hizo una determinación de zonas climáticas homogéneas y vimos pues que había una diferencia fuerte en lo que era el Alto Mayo y lo que pertenecía a la zona del Huallaga, ¿no? Teníamos diferencias en la evapotranspiración referencial, alrededor de 150 milímetros, el tiempo térmico también una diferencia, algo de 50, 60 grados centígrados, el índice de humedad de 1.3, 0.9 diferencia, y la precipitación, sobre todo bastante resaltante, en uno de 1900 y el otro estaba en 1459. Entonces, para poder quedarnos con un número menor de análisis para el siguiente paso, había que hacer un método de penalización llamado así, Lazo, que prácticamente discretiza aquellos índices en los cuales no encuentra señal. Y para esto nos hemos quedado con, para cada zona o cada conglomerado, tanto el Huallaga como el Alto Mayo, una serie de índices que podrían ser potenciales para fines de explicar justamente estos rendimientos.
Los valores ya obtenidos del Random Forest, se utilizó M-Tree de 500, M-Tree de 4. Si bien los resultados han salido de correlación 0.28, o sea, son aparentemente bajos, hemos podido analizar que los valores que justamente que están por afuera de la curva son los años en los cuales tenemos registros bastante extremos, ¿no? Causados justamente por la incidencia de la roya, que fue muy crítico, por ejemplo, el año 2013, ¿no? Entonces, pero sin embargo, se puede de todas maneras, como este es un OBB, o sea, es el proyectado y el estimado, ¿no? Se encuentra de todas maneras las señales, ¿no? Luego, posteriormente a esto, se hizo los resultados del método SHAP. Este es un método prácticamente que lo que hace es comparar el modelo con la importancia que pueda tener esta variable en la estimación del rendimiento, retirándolo por un momento y luego volviéndolo a ingresar al modelo, ¿no? Y hace varias corridas. Y en relación a eso, justamente se pudo ver la distribución también de los valores del SHAP por cada variable y obtener aquellas que tenían un impacto positivo y las que tenían un impacto negativo. Entonces, ahí podríamos ver, por ejemplo, para la zona del Alto Mayo, ¿no? Por ejemplo, tenemos las precipitaciones, tiempo térmico, son las que más están influenciando y de manera positiva, y la manera negativa, las temperaturas superiores a 30, ¿no? Y en la zona 2, si bien no muestra mucho las variables, es esto lo que es la temperatura de 30, hay que recordar que esta zona es la zona más seca, donde hay mayores temperaturas, la temperatura mayor a 30 es la que estaría influenciando más, y el dosel de la vegetación es lo que estaría favoreciendo de algún modo a la producción en esta zona. En cuanto a la discusión, podemos ver, por ejemplo, que en la zona de Alto Mayo, las precipitaciones inferiores a 1 milímetro en la fase de floración que han sido identificadas favorecería a la apertura floral. Obviamente las bases bibliográficas nos hablan que apoyaría a la sincronización de la floración y a la mejora de la polinización. Las precipitaciones mayores a 20 en esta etapa previa a la floración y a la fructificación podría estar apoyando también a la floración explosiva, ¿no? después de un periodo seco, y favorece el crecimiento de fruto. Hay que entender que el cultivo de café florece después de una sequía corta y luego con las primeras lluvias, lo que esto induce justamente a la floración del café. Y las temperaturas térmicas en la maduración obviamente también apoya al llenado del grano, a la uniformidad de la cosecha, siempre y cuando que estas no estuvieran excediendo los 30 grados centígrados, ¿no? En la zona de Alto Mayo, en cuanto a los negativos, se tiene fuertemente la ausencia de la precipitación y también la amplitud térmica en la maduración y las temperaturas superiores a 30, en reparte de reposo y floración. Entonces, estas ausencias de excesivas pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, el estrés hídrico fuerte produce un menor desarrollo floral y una baja inducción. La amplitud térmica muy alta puede generar estrés en los frutos en el llenado y las temperaturas superiores a 30 pueden causar abortos florales, ¿no? Así como deshidratación del pistilo y aumenta la caída de flores. Y el NDVI en la maduración, si es bajo, esta indica un estrés hídrico, desbalance fisiológico, ¿no? Y obviamente una menor producción de hojas. ¿Listo? Disculpa. Ya, conclusiones, cierro. Los resultados permiten identificar diferencias claras entre los factores agroclimáticos que influyen en el rendimiento de café en Huallaga y el Alto Mayo, evidenciando la interacción del estado fisiológico de cultivo y los procesos de manejo, ¿no? Principalmente el factor que más estaría afectando obviamente es el estrés hídrico y el térmico, ¿no? Por ejemplo, las temperaturas superiores a 30. No se observa una bianualidad de productiva por ser datos promedio, ¿no? Y recomendaciones, obviamente, hay que hacer una mejora de los datos de resolución para poder tener una mejor señal y mayor predictibilidad para fines de pronóstico. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Karin. El tiempo es tirando, como decimos. Vamos a continuar con las ponencias y vamos a en este momento invitar al señor Pablo Carguapoma del CIP, del Centro Internacional de la Papa, el cual nos va a presentar
la ponencia titulada Modelos fenológicos para la evaluación del riesgo de plagas usando ILSIN, ¿no? ¿Me permite? Vamos a cerrar esto. 15 minutos voy a estar acá en costado. Quiero usar el micro. Aló. Listo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Carbapoma, ya lo mencionaron. Vengo del Centro Internacional de la Papa y hoy les voy a mostrar un software que hemos desarrollado. ¿Se muestra? Listo. Denominado ILSIM, Modelos Fenológicos para la Evaluación de Riesgos de Plaga. Este software, muchas gracias. Este software ha sido desarrollado desde el 2006 con ayuda de investigadores de Alemania, especialmente el doctor Marques Porleder, quien ha desarrollado el algoritmo básico, y le hemos ido potenciando todos estos años hasta que hemos desarrollado ya la versión 4 de este software. Pero ¿qué es lo que hace este software? Básicamente lo que hace es así como se muestra acá en el contenido, es una herramienta analítica que analiza la información básica de tablas de vida de los insectos. O sea, evaluamos hasta el punto de la biología que conocemos muy bien al insecto y en base a esa medición podemos generar simulaciones de parámetros poblacionales, incluso podemos crear índices y verlos y proyectarlos en un mapa, por ejemplo, para determinar zonas de alto riesgo. Listo, acá ven una pequeña visualización del software. El software es bien sencillo, no necesitan ser un experto en modelamiento, estadística, pero sí conocer ciertos fundamentos básicos de estadística. Con que sepan regresión lineal es simplemente lo más básico para entender, a pesar que hacemos regresiones no lineales. Entonces, este software, como les mencionaba, ha sido desarrollado y hay otras versiones, hay otros productos comerciales como Climex, Maxen, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros tratamos de resaltar esto? Porque los otros softwares utilizan la presencia, y es más, hay mucho modelamiento que he visto a lo largo de exposiciones y eventos que utilizan la presencia del insecto, pero si se utiliza solo la presencia no se sabe qué época, no se sabe la magnitud de la población, si es alta o baja, etcétera, etcétera. En cambio, este software utiliza y analiza todo el ciclo de vida del insecto. Analizamos al insecto hasta lo más mínimo y es por eso que nuestras predicciones son un poco más realistas. Pero ¿cuál es la diferencia más importante? Que nosotros lo conectamos con un factor que prácticamente determina el 70 hasta el 90% de la biología del insecto, que es la temperatura. Entonces, si conocemos la temperatura, tenemos el valor de la temperatura, podemos predecir muchas cosas del insecto. Aquí vemos un pequeño resumen de cómo es que trabaja ILSIN. Mencionaba que trabajamos con tablas de vida, son estas tablitas que voy a mencionar ahorita en este momento. Son bien sencillas, lo laborioso es estar haciendo este conteo día a día y se hace a temperatura constante. Por ejemplo, si ven acá la tablita, no funciona el láser. Bueno, la tablita de la derecha está en columnas, están en filas, pero el hecho de registrar el estado de los insectos, desde huevo, larva, pupa, hasta que sea adulto y si hay oviposición, conocemos al más mínimo detalle de la evaluación que se hace a una temperatura constante. Eso, por ejemplo, puede ser 25 grados centígrados. Entonces, conocemos qué va a ocurrir a 25 centígrados. Así como eso, también podríamos conocer qué pasaría a 10 grados centígrados. A 30 grados centígrados, como hace un momento mencionaron que era una temperatura crítica en el caso del café, que es la fenología del café. Entonces, hay una plaga para el café, que es la broca del café. Entonces, podríamos analizar y podríamos hacer un comparativo también. Entonces, con esta tabla es que se crean los modelos. Sacamos la información de esta tabla. Como por ejemplo, ¿cuántos días necesita el insecto para pasar al siguiente estado, que es la larva? 4 días aproximadamente según mi tabla. Y construimos estos modelos. Si yo mencionaba que hemos hecho una temperatura constante, entonces cada puntito que ustedes ven en ese gráfico, aunque se ve muy chiquito, representa una temperatura evaluada. Y con esa temperatura evaluada se crean
funciones matemáticas y utilizando la estadística hacemos un modelo, predecimos, ajustamos, tenemos nuestros indicadores a ver si estamos modelando bien o mal y en base a esa selección ya tenemos modelos para huevo, tenemos para larva, tenemos para pupa, para los adultos, tenemos para las variables de mortalidad, oviposición, longevidad, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos prácticamente mucha información modelada, la cual lo vamos a introducir en un algoritmo y ese algoritmo lo que trata es simular el ciclo de vida del insecto, desde huevo hasta que sea adulto. Entonces, si logramos simular, el algoritmo ya lo trabaja, podemos replicar, no sé si se ven una curvita en la parte superior derecha, donde hay puntos, es lo observado. Y las curvitas que están pasando muy cerca de los puntos es lo que simula ILSIM. O sea, prácticamente ILSIM está casi replicando, casi a la exactitud en ese gráfico. Estamos validando, o sea, lo que funciona en el ambiente, ILSIM lo está replicando y lo está haciendo muy bien. Si logramos validar nuestros datos, pongo el ejemplo de la broca del café, por ejemplo, logramos validarlo, entonces ya podemos hacer predicciones de forma espacial, calculando nuestros índices. Tenemos 3 índices, el índice de establecimiento, el índice de generación y el índice de actividad. Establecimiento, a ver si esta plaga, por ejemplo, puede estar presente todo el año, ¿con qué probabilidad? 50%, 100%, 80%, etcétera. Generación hace relación a cuántas generaciones podrían ver en un año y la actividad, el potencial de crecimiento de esta plaga o enemigo natural en una zona determinada. Entonces ahí vemos un pequeño mapita y siempre, generalmente los que hacemos mapas, el color rojo indica mayor riesgo, ¿no? O mayor establecimiento, mayor generación, etcétera, etcétera, según la variable que estemos analizando. Entonces esta es una forma práctica para entender, hacemos modelamiento, pero no podemos replicarlo con exactitud, nos aproximamos, pero estos modelos siempre son útiles. ¿No? Que vemos una pequeña representación, algo de nuestros modelos que hacemos y bueno, ahí se ve un poquito más grande la validación que en algún momento les he mencionado, que replicamos el ciclo de vida. Aquí lo que les muestro es un entendimiento qué es lo que pasa cuando nosotros analizamos una plaga, que es el establecimiento. En la parte izquierda, en la parte A, tenemos la probabilidad de que el insecto pueda ingresar a una determinada zona. Hay un riesgo, puede colonizar, puede generar problemas y propagarse, puede generar muchos problemas. Pero en la parte B, estoy poniendo el ejemplo de la plaga tuta absoluta, es lo que se ve en el título. En la parte B tenemos ahora sí las consecuencias, pero ¿de qué aspecto? El aspecto económico, ambiental y social. Económico obviamente afecta a los bolsillos de las personas que han invertido un montón de dinero en sus campos. Ambiental, los agricultores no tienen en algunos casos un criterio para poner pesticidas en sus campos. Prácticamente estamos consumiendo una gran cantidad de pesticidas ahora, actualmente. Entonces, ese es un problema bien grande, si no pueden controlar una plaga. Y el impacto social es que puede afectar la salud, puede afectar la educación, etcétera, etcétera. No hay dinero, no hay educación. Eso afecta directamente. Entonces, si hay una forma de poder controlar la plaga, sabiendo también, por ejemplo, la probabilidad del establecimiento, pero ya no de una plaga, sino una forma de controlar de una forma más ambiental, pero positivamente, con un enemigo natural, un insecto que ataca a otro insecto. Entonces evaluamos a este parasitoide llamado Dolichoconidia helechiriboris. Entonces este insecto que estamos viendo en la columna C, también evaluamos si se puede establecer en una zona, evaluamos si podemos liberar en esta zona, si va a sobrevivir en esta zona. Entonces, y si se puede propagar, si se propaga, sobrevive, puede generar beneficios económicos, sociales y ambientales. Bueno, aquí vemos algunas curvas, no me voy a enfocar mucho en esta parte, pero para que vean de que, como les mencionaba, cada puntito representa una temperatura evaluada y evaluamos, por ejemplo, el tiempo de vida, que está representado por la tasa de desarrollo, que vemos en la curva superior, que es aproximadamente 8 días el valor máximo, vemos valores máximos y también vemos valores mínimos como la mortalidad en la parte inferior izquierda, que es la curva más baja. Entonces ya podemos saber, por ejemplo, para el estado huevo, que este insecto tiene una mortalidad bien baja entre 15 y 25 grados. El eje X representa la temperatura y el eje Y la variable, en este caso la mortalidad. Entonces ya conocemos un poco más lo que está pasando con nuestros insectos.
Y en el caso, por ejemplo, de la oviposición total, que voy a enfocarme muy bien en esta variable porque es una de las más importantes, que es el que está en la parte inferior. Por ejemplo, ya podemos saber a qué temperatura este insecto me genera mayor cantidad de huevos por hembra. O sea, imagínense, ya tenemos un modelo y el modelo está muy bien representado. Entonces, este tipo de curvas nos ayudan a tener predicciones mucho más certeras de lo que es lo que puede pasar en una zona determinada, ¿no? Y también podemos calcular parámetros de vida, los que hacemos investigación con insectos, ya sabemos a qué me refiero con parámetros de vida, como la tasa intrínseca que vemos en la parte izquierda superior, que me dice si el valor es superior a 0, este insecto va a sobrevivir en el tiempo, y puedo saber en qué temperatura tiene mejores condiciones. Y en la parte inferior vemos la tasa neta de reproducción, que se calcula con la supervivencia y la oviposición total, que me dice probablemente cuántas hembras puedo tener después de la primera generación. Entonces, de repente suena un poquito entomológico el concepto, pero en resumen, me dice a qué temperaturas probablemente va a tener mejores probabilidades de sobrevivir y mejores condiciones para poder propagarse, ¿no? Entonces, y si vemos en la parte derecha, vemos dos simulaciones, pero ¿cuál es lo particular o diferente de la izquierda? De la izquierda son temperaturas constantes y la temperatura fluctuante es lo que vemos en la parte derecha. Y hago un comparativo de la costa y la sierra. Obviamente la sierra tiene temperaturas más bajas. Mientras que ahí vemos dos curvas que se están proyectando. La tasa neta de reproducción y la tasa intrínseca. Entonces, si vemos la curvita roja, que es lo que me interesa saber en realidad, que es la tasa neta de reproducción, entonces me doy cuenta que es muy baja en el caso de la sierra, pero en la costa es mucho más alta. Es más, yo podría saber en qué época es más alta y es más baja. Y eso lo voy a ver en un ejemplo más adelante, antes que se me acabe el tiempo. Vemos aquí un mapa. Esta es una predicción global. Pero este mapa tiene un problema, porque como les decía, ILSIN te predice muy bien, pero trabaja con temperatura. Y si nos damos cuenta, hay zonas, por ejemplo, en el caso de Perú, si se fijan en Perú está rojo, pero hay zonas de la selva. En la selva hay mucha humedad, etcétera, etcétera. Entonces, yo no puedo asegurar que el insecto obviamente se establezca en este lugar, porque solo estamos agarrando temperatura. Necesitamos filtrar otro tipo de variables o saber en qué zonas específicamente hay cultivos de lo que me interesa. Por ejemplo, el caso de tuta absoluta, ¿no? Entonces, vamos a filtrar solamente a qué cultivos ataca tuta absoluta y este es el mapa que sí quisiera enfocarme. En el caso de Perú, lo que estamos mostrando es el establecimiento y la generación para Dolichocynina helichiriboris, o sea, el parasitoide, el insecto que ataca a otro insecto, y estamos viendo si se puede establecer en ciertas zonas, pero estas son zonas paperas. Fíjense que hay un montón de zonas de color rojo donde el parasitoide puede sobrevivir, puede establecerse y puede aumentar su población sin problemas, y son zonas paperas. Y en estas zonas donde podemos hacer liberaciones de ese parasitoide, ¿no? Esto ha sido generado en base a la encuesta nacional agropecuaria del 2022 y hemos hecho además un pequeño filtro utilizando si tuta absoluta también podría estar establecido. O sea, le hemos filtrado solamente en las zonas donde tuta puede estar establecido más del 70%. Entonces, este mapa ya es mucho más específico. Si se dan cuenta, ya no estoy agarrando zonas de la selva porque obviamente en esas zonas no hay papa. Entonces, es mucho más específico y más útil para tomar decisiones. Okay. Sí, aquí vemos lo mismo, pero hemos cambiado la plaga. Estamos hablando acá con el filtro con Torimea perculea, que es la polilla de la papa, es otra plaga. Entonces, ¿cómo cambia el contexto? Es muy diferente las zonas que disminuyen significativamente para poder controlar la plaga de Torimea perculea. Entonces, igual hay zonas rojas donde podemos liberar, pero también hay zonas verdes donde si nosotros invertimos dinero, tiempo y esfuerzo en liberar un parasitoide, se va a morir. Entonces, no vale la pena liberar en las zonas verdes. Y ya casi para terminar, ILSIN, como puede replicar prácticamente el ciclo de vida del insecto, tenemos un aplicativo web, no es un aplicativo de celular, web, que te hace las predicciones en cualquier lugar del mundo y tenemos fenologías ya colgadas en este aplicativo. O sea, es más, vamos a agregar también broca del café dentro de poco y se pueden predecir en cualquier parte del mundo y hacer las curvas para saber en qué lugares
genera problemas la plaga en base a la tasa neta de reproducción. Y aquí vemos una parte de esta interfaz, no sé si se pueden fijar que hay unos puntitos rojos en el mapa. Entonces el usuario simplemente ubica, hace zoom, donde le interesaría hacer la investigación, y hace clic en el botoncito rojo y les va a aparecer la curva que aparece en la parte inferior. Podemos escoger 2 plagas a la vez, o sea, puede ser una plaga, un parasitoide, y podemos seleccionar incluso la base de datos. En este caso esto ha sido hecho por WorldClim. Hay múltiples bases de datos, incluso bases de datos personales, como el que tiene Senami, por ejemplo, veo que tiene un montón de estaciones experimentales en casi todo el Perú. Entonces se podría ingresar esa data y se puede hacer estas predicciones rápidamente. Pero ¿cómo entender con más detalle estas curvas? Aquí vemos la curva que en el eje X vemos el tiempo y en el eje Y vemos el parámetro de vida y vemos, por ejemplo, si la curva, acá estamos comparando 2 plagas, Bactericera con Torimea perculea. Entonces, yo me doy cuenta de que la tasa neta de reproducción es más alta para Torimea, o sea, puede generar más problemas, tiene más riesgo en el caso de Torimea perculea. Mientras que Bactericera igual tiene riesgo, pero es un poco más bajo, y eso lo vemos en el tiempo. Y si eso lo contrastamos con la etapa fenológica del cultivo de la papa, sería mucho más interesante y tomar decisiones mucho más precisas. Y eso es lo que ahora estamos desarrollando, una tecnología disruptiva, con un sistema de alerta temprana. Ahí sí estamos en asociación con una empresa que va a detectar la presencia de un insecto, en este caso Bactericera coquerelli, y no solamente detectarlo, sino también avisarnos y darnos un resumen como esta curva y de repente también un mapa, pero que nos avise con antelación. Porque actualmente, por ejemplo, en las fronteras entre Perú y Ecuador, o sea, se hace de forma complicada. O sea, obviamente, no sé si les ha pasado que van con su carro y le dicen, ¿estás llevando fruta o no? Entonces, algo así pasa. Entonces, pero ¿qué tal si tenemos un sistema que es mucho más práctico y automático? Eso es lo que buscamos, ¿no? Y eso es lo que quería mostrar con el IL5.4. Muchas gracias. Sí, por favor. Bueno, continuando con las ponencias, tenemos como una última ponencia. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final, siempre es difícil. Tenemos una última ponencia magistral nacional, tenemos un invitado. Un minuto que tengo que verlo en la tecnología para verlo de forma correcta el nombre. En este caso invitamos a la investigadora Marilú Bouchón Corrales del Instituto del IMARPE. Ella es doctora en Ciencias del Mar, especializada en pesquería pelágica, lo habré leído bien, evaluación de recursos pesqueros e impacto del evento El Niño sobre los recursos hidrobiológicos. Le vamos a dar 30 minutos, por favor. Y bueno, le voy a poner la ponencia. Buenas tardes con todos. Primero agradecerles y traerles el saludo de parte de las autoridades del Instituto del Mar. Y nosotros lo que venimos a mostrarles es cómo el IMARPE ha tratado de crear, o ha creado, mejor dicho, un sistema de monitoreo y evaluación de un recurso de gran importancia para el país, como es la anchoveta, y que es un modelo a nivel mundial. Entonces, eso es lo que traemos para que puedan conocer qué hacemos y por qué lo hacemos.
Bueno, si queremos estudiar un recurso, primero tenemos que ver dónde vive este. Y en este caso, la anchoveta vive en el mar, ¿no? En el mar peruano. Y tenemos que tener en cuenta que el 70% del planeta Tierra está, digamos, ocupado ya sea por océanos o por mares, ¿no? Y ahí es donde viven los recursos y donde está la mayor parte de la vida. Entonces, si nosotros vemos el sistema de la corriente peruana o el sistema de Humboldt, que es un sistema de afloramiento, tiene una alta variabilidad a diferentes escalas de tiempo. Y nosotros, digamos, frente a las costas sudamericanas se encuentra el sistema de afloramiento de la corriente de Humboldt, que es uno de los más productivos entre todos los que hay a nivel mundial, que están, digamos, en el norte del África, el sistema de Canarias, en el sur de África, el sistema de Benguela, en el norte de América, que está el sistema de California, y al que nosotros nos referimos en estos momentos es al de la corriente de Humboldt, que es, entre todos, el más productivo. Pero, aparte de la alta productividad, que lo hace muy importante, tenemos una alta variabilidad en el ambiente, cambios a diferentes escalas de tiempo, desde una variabilidad estacional, como es el afloramiento costero, es decir, aguas ricas en nutrientes que salen de las profundidades y enriquecen toda la superficie del mar. Y eso es lo que le da gran importancia a nuestro mar peruano. Una variabilidad interanual donde están los eventos El Niño y La Niña, que se dan de manera entre años y cada cierto tiempo. Y a una escala mucho más grande, eventos, digamos, deceniales, centeniales, y también como los que se denominan el viejo o la vieja, que son en una escala mucho más grande. Entonces, ¿por qué estudiar la anchoveta? ¿No? ¿Por qué la anchoveta? Porque es un recurso, primero, que tiene gran importancia económica. Prácticamente 7% de las exportaciones peruanas proviene de la anchoveta, ¿no? Producción de harina de pescado, producción de aceite de pescado, ¿no? Que tiene un alto poder económico. Importancia socioeconómica porque, digamos, da y genera miles de puestos de trabajo y también da un desarrollo socioeconómico. Y el rol ecológico que tiene la anchoveta en todo el ecosistema, porque es parte de la cadena alimentaria en diferentes estratos de toda la cadena trófica. Y lo otro es un recurso de gran importancia para el país y que tiene una serie de medidas de manejo para poder mantener su pesquería a través del tiempo. Tenemos sayas mínimas, tenemos vedas, tenemos temporadas de pesca, ¿no? Cuotas individuales que hacen que este recurso a través del tiempo haya podido ser manejado, ¿no? Y tener la sostenibilidad de este mismo. Entonces, ¿cómo creamos este monitoreo? ¿Qué cosa significa monitorear? Monitorear significa hacer un seguimiento, ¿no? Lo más prolijo posible a través del tiempo con una serie de metodologías que nos puedan hacer replicar y tomar información. ¿Por qué monitoreamos la anchoveta? Porque así como el médico controla la salud de la persona, los científicos del IMARPE lo que hacemos es controlar la salud del mar y de sus recursos. Y siendo este un recurso de gran importancia, entonces necesitamos tener un seguimiento muy seguido, ¿no? Día a día, para poder dar las mejores recomendaciones al Estado y poder mantener su manejo a través del tiempo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros lo que hacemos es un manejo adaptativo. Les he explicado de que el mar peruano tiene una alta variabilidad ambiental. Por lo tanto, necesitamos manejar el recurso día a día, de acuerdo a cómo las condiciones se presenten. Primero, entender que la variabilidad de este ambiente no es un juego, que es parte del mismo ecosistema y que es parte de la vida también del recurso, en este caso la anchoveta. Segundo punto, tenemos que buscar fuertes evidencias de cambios, tanto biológicos y que estén enlazados con el ambiente. ¿Para qué? Para poder estudiar el recurso. Y tenemos que convertir estas observaciones en herramientas que sean útiles para la administración, en este caso para el Estado, para que pueda dar las medidas de manejo en el momento preciso, ¿no? Para que se pueda preservar el recurso. Entonces,
observamos, implementamos medidas, las volvemos a evaluar y corregimos o volvemos a confirmar si es que esto es. Y es un ciclo que dura todos los días. Por lo tanto, este es el ciclo de monitoreo de la anchoveta que lo realizamos, como ustedes pueden ver, durante todo el año. No hay un descanso, no hay un periodo que no se realice. Cuando hay temporada de pesca, que por ejemplo son las franjas de color verde, nosotros utilizamos como plataforma de observación las embarcaciones comerciales. Observadores, como van a ver después, suben a las embarcaciones comerciales o en los puertos de desembarque tomamos información de diferentes parámetros biológicos. Cuando hay la época de veda, hacemos cruceros de evaluación. Tenemos embarcaciones científicas que nos ayudan para poder recorrer todo el litoral peruano y hacer toma de información oceanográfica, biológica, ambiental, inclusive de depredadores superiores, que podamos relacionar y podamos analizar para posteriormente dar las recomendaciones, ¿no? Y ese es el ciclo que sigue durante todo el año. Entonces, ¿cómo realizamos el monitoreo? El IMARPE cuenta con un sistema de monitoreo que tiene una serie de plataformas. En tierra tenemos los laboratorios costeros a lo largo de todo el litoral peruano, desde Tumbes hasta Tacna, y a través de un programa que le denominamos Programa de Seguimiento de las Pesquerías, todos los días en todo el litoral peruano van nuestros observadores para tomar muestras en el cual podamos tener información sobre la anchoveta y su estado. A bordo, como les dije, cuando hay cruceros de evaluación, utilizamos las embarcaciones científicas, que son del IMARPE, y hacemos los cruceros científicos, donde son cruceros multiespecíficos, tomamos datos de todo tipo, y cuando hay temporada de pesca, utilizamos como plataforma las embarcaciones comerciales, es decir, la flota pesquera, que a través de un programa de programa de bitácoras de pesca, que suben, digamos, biólogos o ingenieros pesqueros a tomar información durante todo el recorrido de la embarcación, y eso nos va a nutrir a nosotros para hacer también digamos, nuestros análisis. Por satélite tenemos indicadores. El CICESAT es un sistema satelital que, digamos, lo utiliza, él produce como, digamos, para control de las embarcaciones, la Marina de Guerra para seguridad de las embarcaciones, y en el caso del IMARPE utilizamos la información para generar datos que nos ayuden a investigar. También por satélite podemos utilizar ese SAOSMAT, que utiliza información satelital para ver parámetros ambientales, temperatura, salinidad, clorófila, etc. Indicadores indirectos como la dieta de las aves o los censos también de lobos marinos. Y a partir de información que produce, tenemos información electrónica a través de una bitácora que es llenada desde hace algunos años por los propios pescadores y que es utilizada por nosotros también para poder analizar la información. Entonces, esto es el monitoreo en tierra, la colecta de información en las empresas pesqueras o en los puntos de desembarque. Realizamos los muestreos biométricos, que es, digamos, tomar la talla del pez, tomamos información de captura y esfuerzo, cuánto se ha pescado, con qué tipo de embarcación, qué tamaño de embarcación, cuántos viajes se ha realizado, cuánto se ha demorado en hacer la cala, etc. La composición por especies, que es, al tirar la red, qué cosa capturó, no solamente anchoveta, qué otras especies salieron. Los muestreos biológicos, que es en los laboratorios húmedos, y se obtiene información de qué cosa se alimentó el pez, cuál es su proceso reproductivo o en qué estado reproductivo se encuentra, y también el grado de bienestar. Y se colectan unos huesecillos, digamos, organismos que se denominan otolitos, que son unos huesecillos del oído medio, que en el caso de los peces nos sirven a nosotros para poder estudiar a través de unos anillos concéntricos que ellos tienen la edad del pez. Entonces, hacemos todo eso a nivel de tierra. Un monitoreo a bordo, como les dije, a través de un programa de observadores, bitácoras de pesca, que se suben en las embarcaciones durante las temporadas de pesca y colectan información también de esfuerzo, tallas de los peces, muestras, si es que la embarcación ha descartado o ha botado algún exceso de peces, eso se denomina descarte, y también colectan información sobre interacción con depredadores superiores. Es decir, si es que alrededor o durante las redes
han caído aves o mamíferos o inclusive tortugas marinas. El monitoreo a bordo a través de los cruceros de evaluación, que como les mencioné, es a través de nuestros barcos de investigación, que tenemos el Humboldt, el Olaya, el Flores, ¿no? Y que obtenemos datos de biomasas del recurso, datos ambientales, datos biológicos, ¿no? Y datos del ecosistema, como la biodiversidad y también información sobre depredadores superiores. Muestreo satelital, a través del seguimiento de la pesquería, podemos tener información del satélite para ver la dinámica de la flota y el seguimiento de las embarcaciones, que nos ayuda a también poder tener información sobre una distribución espacial de las tallas. Un seguimiento oceanográfico que nos ayuda a poder obtener mayor información de parámetros físicos o químicos, que nos va a ayudar al análisis de todo lo que se denomina este monitoreo del recurso. Y un monitoreo electrónico, como les mencioné, a través de información que produce, nos brinda a través de una bitácora electrónica, y que también a través de esto se puede realizar cierre de áreas cuando hay zonas donde hay mucha incidencia juveniles y se debe cerrar para poder preservar el recurso. El monitoreo de indicadores indirectos de presencia de anchoveta lo hacemos a través del estudio de las aves guaneras. Las aves guaneras, como su propio nombre lo dice, se alimentan principalmente de anchoveta. Entonces, en épocas de veda o cuando no tenemos información de plataformas como la pesquería, lo que hacen los investigadores es ir a las islas o puntas del litoral y colectan, digamos, los regurgitos de las aves para poder estudiar qué cosa ha comido el ave. Como estos han seguido ya todo un proceso de digestión, lo que se colecta prácticamente en esas placas Petri que ustedes pueden ver ahí, donde dice análisis de bolos residuales, son los otolitos, es decir, aquellos huesecillos del oído medio que a través de la forma podemos saber qué especie ingirió el ave, y a través del tamaño del otolito podemos también inferir de qué tamaño fue el pez que comió. Entonces, un pez tiene 2 otolitos, por lo tanto podemos sacar, contando los otolitos, cuántos anchovetas ingirió esa ave. O si es que hay anchoveta pequeña o anchoveta adulta en determinada zona. Y nos ayuda para poder, digamos, tener mayor información del recurso en alguna zona donde la pesquería no ha estado actuando. Después que hemos realizado el monitoreo y hemos obtenido toda esta información, nosotros procedemos a hacer la evaluación del recurso. ¿Qué quiere decir eso? O sea, desde contar las anchovetas, que lo hemos hecho durante los cruceros, estimamos cuánto se podría pescar en la siguiente temporada de pesca, ¿no? Y esas son, digamos, las herramientas que le damos al gobierno para que, digamos, el ministerio pueda estimar o pueda determinar la cuota de pesca para la siguiente temporada. Entonces, ¿cuándo evaluamos la anchoveta? Lo evaluamos todos los años, en 2 estaciones, en el verano y en el invierno. ¿Y por qué tengo que contarlas? Porque en estos periodos son los periodos para la anchoveta de máxima reproducción. El pico es entre agosto y septiembre y un pico secundario entre febrero y marzo. Por lo tanto, es en estas épocas y que estamos en veda reproductiva, es decir, cierre de actividades pesqueras para cuidar el recurso, es que realizamos los cruceros de evaluación y aprovechamos para poder contar las anchovetas. El mar es inmenso, no podemos contar una anchoveta de una en una. Entonces utilizamos métodos acústicos, que son los métodos por los cuales estimamos biomasa, que es el número de peces en peso, y es así como vamos a dar los resultados al ministerio. Entonces, este proceso de evaluación tiene 2 partes. Una parte de métodos directos, que son los cruceros de evaluación, ¿no? Ya sea el crucero de biomasa desobante, que es en agosto o septiembre, para estimar cuántas hembras hay y cuántas se pueden reproducir, y el crucero de evaluación hidroacústica, que son 2 en el año, como les dije, en el verano y en el invierno-primavera, también para poder ver cómo está la situación del ambiente, la parte oceanográfica, cómo está la biología del recurso y cómo está la biomasa, es decir, a través de métodos acústicos. Después que hemos obtenido toda esta información en los cruceros, nos vamos al análisis de gabinete, es decir, en las oficinas integramos toda la información posible, toda la que hemos obtenido en los cruceros a través de modelos del ambiente y también a través de todo el seguimiento de la pesquería. Analizamos toda la información a través de métodos de dinámica de población
donde vamos viendo cuántos murieron en el tiempo, cuántos nacieron en el tiempo y cuántos se reprodujeron también, y hacemos un diagnóstico del recurso. Este diagnóstico con unas tablas de decisión que son las que mostramos o las que enviamos en un informe técnico al Ministerio de la Producción, es donde el tomador de decisiones, que es el viceministro, es el que decidirá a través de una resolución ministerial cuál sería, digamos, la cuota de pesca para la siguiente temporada. Es decir, es el produce el que da la medida de manejo a partir de la información que el IMARPE le ha proporcionado. Estos son los métodos directos, como les dije, son durante dos veces al año, ¿no? Los cruceros de evaluación a bordo de los barcos de investigación, se hace una planificación y como ustedes ven, esas líneas rojas y azules son los transectos que recorremos con los barcos de investigación y son perpendiculares a la costa hasta aproximadamente 100 o 150 millas, dependiendo del recurso y digamos de cómo están las condiciones ambientales, ¿no? Entonces, en un crucero se obtiene información acústica, información oceanográfica, información biológica, tanto de tallas como especies, proceso reproductivo, alimentación, edad y crecimiento. Se obtiene información también del ambiente y biomasas, ¿no? Y en el análisis de gabinete, que como les mencioné, integramos toda la información acústica que hemos obtenido, es decir, qué cosas dieron los ecos acústicos, cuál fue la biomasa estimada. Analizamos junto con la información biológica pesquera, las tallas, el peso del recurso, cómo ha ido su proceso reproductivo, cómo ha ido su condición fisiológica y analizamos de acuerdo a las condiciones ambientales y a las proyecciones que se dan en el ambiente. Porque lo que hacemos es un informe de diagnóstico, pero proyectamos para la temporada de pesca, cómo va a estar los siguientes meses, ¿no? Cómo va a ir la pesquería en el siguiente mes. Y para esta proyección utilizamos escenarios ambientales y hacemos tablas de decisión. Y la estrategia es que nosotros tenemos que mantener al stock en ese cuadrado verde, ¿no? Para poder lograr tanto la seguridad alimentaria, la seguridad socioeconómica y la seguridad biológica del recurso, que es lo que necesitamos mantener. Entonces, el trabajo conjunto del sector pesquero es: el IMARPE realiza la investigación, determina cuál es la situación y el diagnóstico de la población de la anchoveta, elabora un informe técnico que se envía a Produce. El Produce es el que toma las decisiones, autoriza el inicio de la temporada de pesca, establece el límite máximo o la cuota de pesca para la temporada y alguna otra norma de acuerdo a las medidas de manejo que deseen precisar. Y las empresas pesqueras, que sería el sector en sí, el que va a ejecutar la actividad extractiva según las disposiciones que dé el ente rector, en este caso el IMAR. ¿Y cuál es el impacto y la sostenibilidad del recurso? Bueno, hemos logrado un reconocimiento mundial, somos reconocidos como el país que mejor realiza un manejo pesquero de un recurso y que a través históricamente ha podido mantener la sostenibilidad, a pesar de eventos, digamos, extraordinarios que hemos tenido, un colapso en el año 72, un evento del Niño Extraordinario en el 82-83, un evento del Niño Extraordinario en el 97-98, una alta variabilidad del ambiente, con más eventos del niño, más eventos de la niña, una frecuencia inusual de ondas Kelvin a partir del año 2012, pero que, digamos, con un monitoreo cada día más exhaustivo es que lo podemos lograr. Entonces, ¿qué tecnología e innovación tenemos? Tenemos las plataformas de trabajo, nuestros barcos de investigación científica, equipos acústicos de última generación, ecosondas, sonares, que tienen nuestros barcos para poder tener la mejor información posible, uso de satélites y de sensores remotos, digamos, equipos oceanográficos como CTDs para poder obtener diferentes variables a diferentes profundidades del mar, lidars y planeadores submarinos que nos están dando, que son como si fueran unos robots que nos están dando día a día información oceanográfica de todo el mar peruano. Y tenemos información real disponible para todo el público en general. Seguimiento de la pesquería, día a día lo encuentran disponibles, modelos matemáticos para ver variables ambientales, reportes de la pesquería de cada temporada de pesca y que están disponibles el avance de la pesquería, dónde se encuentra el recurso, cuál es la talla, si es que hay juveniles o no, cuál es el esfuerzo pesquero, cómo va la temporada de pesca, si es que la cuota se está cumpliendo o no, y todo esto está disponible para el público en general en la página web del instituto.
Entonces, gracias a la ciencia y a la tecnología, cuidamos a la anchoveta para que siga siendo el tesoro del mar peruano y que las generaciones de ahora y las generaciones futuras puedan seguir contando con este recurso. Gracias. Bueno, le agradecemos a la doctora. Tenía 30 minutos y se tomó 18.3. Usted es un monumento a la eficiencia, hay que reconocerlo. Si continuamos con el evento, las sesiones por la mañana han terminado. Por suerte, a la hora que hubo el coffee break al mediodía, eran 15 minutos, pero se tomaron 30, aprovecharon en visitar stand y póster. Nos debería tocar todavía visitar póster y stand los que deseen, van a estar afuera. Y los dejo con el maestro de ceremonias para que le dé indicaciones para la tarde y conmigo será muchas gracias por su tiempo. Agradecemos al doctor por apoyarnos precisamente en sostener estas ponencias y presentaciones. Más bien, antes de declarar que vamos al receso, quiero recordarles que para obtener su certificado de asistencia a este evento, al momento de regresar del almuerzo van a tener que nuevamente registrarse en el QR que está fuera del evento, ¿no? Entonces, declaro ahora un receso, vamos a un receso hasta las 2:15 de la tarde y luego retornamos a esa hora para continuar. Gracias. Por un tema de tiempo no ha habido, sin embargo aquí están los expositores para que puedan conversar con ellos. Aprovechen más bien. Además,